Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de la porción semanal, una nueva para allá, ¿cierto? Estamos estudiando, de acuerdo con el ciclo de Israel, estamos estudiando, ¿cierto? La Parashat Koraj. Koraj. La Parashat Koraj es la número 38 de la Torá y habla, ¿cierto? De la rebelión de este líder, ¿cierto? Digamos, este levita, líder, ¿cierto? Con una responsabilidad relevante dentro del pueblo. Se intentó rebelar contra Moshe y guió, cierto, a una congregación para irse en rebelión contra él. Y esto no le resultó bien, dice Koraj, y se rebeló Koraj, hijo de Itzhar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Reubén, se alzaron contra Moshe. Junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Es decir, no solamente Korah se rebeló, sino que guió a un gran número de israelitas, y no simples israelitas, sino que eran realmente líderes del pueblo. O sea, estamos hablando de líderes, ¿cierto? Príncipes del pueblo. Una gran rebelión, ¿no? Y sabemos, ¿cierto? Hoy día se utiliza mucho este concepto de los influencers, los influenciadores. ¿Cuáles eran las caras, cierto, más visibles del pueblo? Bueno, estos príncipes. ¿Quiénes eran el modelo a seguir dentro, cierto, de la comunidad de Israel? Estos príncipes. Moshe estaba ahí, era el gran modelo, pero más cerca que Moshe estaban los príncipes, que eran sus vecinos, cierto, vivían cercanos de ellos, líderes de cada tribu, y ellos cometen, cierto, y maquinan esta rebelión. Así que Coraje y sus seguidores lideran, ¿cierto? Una, una rebelión contra Moshe. Pasa que Dios castiga a estos rebeldes. ¿Y cuál es el castigo que los entierra? Vivos a ellos, sus familias. Y una vez más, para variar, ¿cierto? La lectura que hemos tenido hasta aquí de este libro tan conflictivo, como el libro de Números, ¿cierto? Bamidbar. Nuevamente hay una plaga sobre Israel y empieza una mortandad. Para acabar con esto, ¿cierto? Se intercede, etcétera. Y luego, ¿cierto? De que termine todo esto, un jefe de cada tribu deposita su vara dentro de la tienda de la reunión. Pero la vara de Aarón brota, ¿cierto? Produce flores y almendras. Una muestra, ¿cierto? De cómo realmente el Eterno estaba con Moshe y con Aarón y su sacerdocio. Se establecen así Kohanim, sacerdotes y levitas, y se les asigna la responsabilidad de administrar las ofrendas del santuario. Todas estas, ¿cierto?, iban a parar a sacerdotes, y todos los diezmos, ¿cierto?, se destinaban para la compensación del servicio. ¿Qué cosa? La recaudación por la redención de los primogénitos, etcétera. Bueno, eh, pasan, ¿cierto?, muchas cosas en esta parashá. Es una parashá bastante dura, ¿no? Si alguien, eh, hoy día veía por ahí un mensaje, alguien colocaba estas cositas del pan de Dios, que se llaman, ¿cierto? Como un papelito, ¿no? Fino, que tiene como un mensaje bíblico, un versículo. Y decía, porque Dios al que ama castiga, y no lo dejará libre de castigo. Y decía así como, bueno, qué motivante o qué bondadosa la Biblia, ¿no? Signo de interrogación. Bueno, seguramente alguien le dio esto y decía ahí, bueno, Dios al que ama castiga. Bueno, la traducción ahí más que nada es al que ama disciplina, ¿no? Como un padre que ama a su hijo, lo disciplina. No sencillamente lo castiga, ¿cierto? Sino que es una disciplina, una forma de corregir algo.
Bueno, el Padre ama al pueblo de Israel. Nos ama a nosotros. Y como nos ama, también nos disciplina, nos castiga. También si es necesario. Él nos permite, ¿cierto? En el momento en que nos caemos y nos desviamos, nos da un remesón para que volvamos al camino. Hay que corregir muchas veces la vida. La Biblia no es un libro lleno de mensajes bonitos. ¿Los tiene? Hermosos. Por supuesto que sí. Pero no es un libro lleno de mensajes bonitos, historias bonitas que nunca van a significar algo malo, que Dios es todo amor, nada castigador, etcétera, ¿no? Al contrario, habla de realidad. Y la realidad es que a veces la gente se involucra en caminos que no le conviene. A veces se deja deslizar, aconsejar por otros. A veces uno tiene una idea y porque hay otros que tienen su misma idea, uno dice, bueno, entonces no estoy del todo equivocado. Somos muchos que tenemos esta idea. Revelémonos. A lo mejor a veces pueden tener razón porque a lo mejor se está haciendo algo malo, pero a veces no. A veces seguir el consejo de la mayoría no es nada bueno. La Torá no nos habla, ¿cierto?, de todo amor, toda bondad, sino que habla de cómo corregir la vida y ejemplos, ¿cierto?, que pasaron para nuestro aprendizaje. Y aprendizaje duro, ¿no? Duro muchas veces. La Torá dice como, y queda como un recordatorio para los hijos de Israel, como Korah y su compañía, y su ejército y su asamblea se rebelaron, etc. Primera impresión, Korah y todo su séquito fueron unos arrogantes. Y sin duda la arrogancia es destructiva, muy destructiva. ¿Quién podría sumar desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy cuánta gente no ha sido herida a lo largo de la historia por culpa de la arrogancia? ¿O cuántas pérdidas ha causado la arrogancia en este mundo? Seguramente hay una pérdida grandísima en el mundo, ¿cierto? Por culpa de la arrogancia. La arrogancia ha traído muchos males al mundo. Muchas cosas se han perdido y realmente es destructivo, muy destructivo, ¿cierto? La arrogancia ha causado grandes males en este mundo. No podemos negar esto. ¿Cuántos, cierto, realmente hemos contado o nos hemos dado cuenta de todo el daño que se causa debido a la arrogancia? Bueno, ¿quién no conoce a alguien cuya arrogancia lo haya metido en serios problemas? Incluso le haya costado las cosas o las personas que más valoraba. O sea, la arrogancia realmente es un retroceso. Muchas veces, por arrogancia, no queremos ceder y terminamos dividiéndonos entre personas, dividiéndonos entre familia, dividiéndonos por objetivos que queríamos alcanzar. Como yo me esforcé y no logré lo que quería y el otro sí lo logró o el otro logró algo mejor, inmediatamente, ¿cierto? Entra quizás envidia, arrogancia en el corazón y no se mete en problemas. Pero ¿cómo si yo soy mejor que él? ¿Por qué obtuvo algo mejor que yo? Bueno, la arrogancia es cegadora, muy cegadora. Obliga a las personas a pasar por alto, ¿qué cosa? La verdad. La arrogancia oculta, ¿cierto?, a las personas la verdad. Enceguece a las personas. La arrogancia. Les hace cambiar la verdad por mentiras. O mejor dicho, les hace cambiar la verdad para adaptarla a sus propias necesidades. En realidad, viene a proporcionar, ¿cierto?, la arrogancia, una distorsión y una percepción distorsionada de la realidad. Ofendemos con la arrogancia a personas honestas en el camino. Lastimamos a quienes nos ayudaron. Lastimamos, ¿cierto?, a las personas que tienen un camino honesto. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros conformes, ¿cierto?, con lo que está pasando en este mundo.
a mi alrededor. O sea, la arrogancia lleva realmente a traer mucha destrucción en el mundo. Y tenemos que reconocer que todos tenemos un poco de arrogancia. Quizás no siempre, pero en algún momento u otro caemos en la arrogancia. Y quizás uno podría pensar que un poco de arrogancia, como hacen así como le echan ahí cierto su toque, un toque de arrogancia puede ser algo saludable y productivo, quizás en el momento adecuado, en la medida adecuada. Una persona, podemos decir que debería tener cierto orgullo de lo que piensa y hace o de lo que ha realizado, porque si no, terminaría sintiéndose como que todo lo que hace no importa, no interesa. Y, y sentirse así destruido o que nada de lo que hizo importó sería muy autodestructivo. Bastante, ¿cierto? Yo me planteé esta pregunta en la semana porque, bueno, ya saben algunos, ¿cierto? Tenía un canal ahí que administraba de música judía, que tenía como 9 años, y de repente estaba en el trabajo y por alguna razón mi teléfono estaba en silencio, no sonaba ni vibraba nada. Entonces, horas después me doy cuenta que había un mensaje que alguien estaba tratando de entrar a mi cuenta, que me había cambiado la clave y un montón de cosas. Y yo en el trabajo todo el día estoy tomando el teléfono, llamadas acá, me muevo todo el día. Y justo ese día no pasó nada de eso. No sonaba nada, estaba ahí, silente. Y bueno, al finalmente perdí ese canal, no sé si lo recuperaré, lo dudo, la verdad. Pero yo dije, bueno, todo el trabajo, todo lo que hice, todo este tiempo, voy a dejarlo así, como que ya nada pasó, se olvidó, o voy a poner algo que en el fondo demuestre como todo lo que se hizo el trabajo y bueno, algo se logró, al menos cierto, una auto eh, autosatisfacción, podríamos decir, ¿cierto? Dejando, bueno, comentario, todo lo que se logró con esto. Me siento orgulloso, ¿cierto?, de haber podido enseñar a través de esas letras del hebreo a muchas personas, quizás miles de personas. Entonces, un poco de orgullo. Yo siempre me lo he planteado porque a veces prefiero dejar todo en el bajo perfil, ¿no? Había mucha gente que me decía, oye, no sabía que era tu canal. Pero un poquito, un toque, no estaría tan mal. O no está mal, ¿cierto? A veces cuando uno tiene su trabajo, sus cosas y sus logros, enorgullecerse también del trabajo de uno, porque si no valiera nada la pena de lo que uno hace en la vida, bueno, uno se sentiría como que no tiene mucho peso lo que hace y no tiene mucho sentido y quizás no tiene ningún reconocimiento. Tampoco es bueno pasar tan desapercibido, ¿cierto? En medio de la nada. A veces un poquito de orgullo puede estar bien, pero mucho orgullo está mal. Mucha soberbia estaría mal. La arrogancia, ¿cierto? De la que estamos hablando, podría ser un poco saludable en algunos momentos y ocasiones, pero no siempre. No puede uno, ¿cierto?, jactarse todo el tiempo de las cosas. Uno tiene que saber que hay cosas que son así y es la verdad y es nuestra responsabilidad. O sea, por ejemplo, alguien podría enorgullecerse de suministrar todo lo necesario a su familia. Sí, y sentirse súper orgulloso y yo soy, y sentirse arrogante porque él es el que provee y todo el tema. Pero tú decidiste tener familia, casarte, tener hijos e hijas. Es tu responsabilidad primero que todo. Si tú no lo haces, estás en una falta. No tienes de qué enorgullecerte en el fondo o arrogarte si en realidad primero es tu responsabilidad. Hay cosas así, ¿cierto? Que en realidad uno tiene que medir en la vida. Ahora se supone que nuestro temor a Dios mantiene nuestro orgullo bajo control. Cuando uno es temeroso de Dios, sabe, ¿cierto?, bajar cuando tiene que bajar, porque hay alguien más grande que uno. O sea, yo me voy a jactar de algo, pero si Dios es más grande que todo, ante Él soy así de pequeño, ¿cierto? Entonces cuando uno quiere enorgullecerse de algo y se mira al lado de Dios, poco, ¿cierto? Lo que uno puede jactarse realmente, en vez de
pensar en jactarse o enorgullecerse o arrogarse las cosas. Es decir, es mejor reconocer que quien me dio a mí esta posibilidad es Dios, ¿cierto? Primero que todo. Es el límite, por así decirlo, el temor a Dios, en que la verdad de lo que ocurre en este mundo y el orgullo que sentimos o poseemos como personas, no debemos cruzar, ¿cierto? Ese límite. Y el temor a Dios nos mantiene ahí, a raya. Lo que es verdad, reconocer la verdad, ¿cierto? Pero tampoco ir más allá, como quien dice, a mí en la vida nunca nadie me ayudó, todo lo logré solo. Mentira, siempre alguien te ayudó. Aunque vengas de lo más abajo de este mundo, alguien siempre te tendió la mano. O te dio una oportunidad. No puedes decir a alguien que nadie lo ayudó. Hay gente muy arrogante que piensa que nadie le tendió una mano y siempre todo lo lograron por sí mismo. Y eso no es verdad. Entonces, el problema de la arrogancia es que nos ciega de la verdad. ¿Sí? Y el temor a Dios nos mantiene ahí en la verdad. El temor a Dios le dice al orgullo que sentimos en nosotros. Hasta este punto está bien. Este es el límite. Más allá de este punto, estás yendo contra Dios, te estás creyendo quizás mejor que Él, incluso estás yéndote contra ti mismo, tu naturaleza, ¿cierto? Sabiendo que estás mintiendo en lo que dices o piensas. Hay que bajar un poco, digamos, ese nivel, ese punto de orgullo. El temor a Dios nos permite esto. Lo sorprendente de la arrogancia también es que da la apariencia de ser una montaña inamovible cuando en realidad no es tan poderosa como un cabello, un pelo, ¿cierto? De nuestro cuerpo. O sea, de nuevo, la arrogancia tiene la apariencia de ser algo gigantesco, una montaña inamovible, una persona arrogante y muy arrogante. Usted intente sacarlo de su percepción del mundo y es como una montaña inamovible, firme. Uno le habla algo, te contradice, te lanza las palabras, te ataca, se defiende con uña y mugre. Se defiende a toda costa. Si uno lo va a atacar, al tiro alza la voz. Como una montaña inamovible, pero en realidad no es tan poderoso, no es tan poderosa la arrogancia. No es más poderosa que un pelo de un cabello. ¿Por qué decimos esto? Y cito el texto, ¿cierto? Del Talmud en el Tratado de Sukkah 52a, donde los sabios enseñan lo siguiente. En el tiempo venidero, Akadosh Baruj Hu, el santo y bendito sea, traerá la inclinación al mal y la matará en presencia de los justos y los malvados. Salva atrás nuestra inclinación hacia el mal entre justos y malos. Y dice que la va a destruir en ese momento. Y para los justos, esa inclinación al mal, o digamos esa arrogancia del corazón, tendrá la apariencia de una montaña imponente. Pero para los malvados, tendrá la apariencia de un cabello. Es decir, la arrogancia, nuestra inclinación hacia el mal, autoengañarnos, ¿cierto? A modelar la realidad para nuestro propio beneficio, o no reconocer la verdad, ¿cierto? Dice que para los justos será como una montaña gigantesca, en ese momento. Pero para los malvados será como un cabello, ¿cierto? Tanto el primero, los primeros, los justos, como los segundos, los arrogantes, llorarán. Los justos gritarán diciendo, ¿cómo pudimos vencer esta montaña tan gigantesca? En cambio, los malvados, los arrogantes, gritarán diciendo, ¿cómo es que no pudimos conquistar ni siquiera este hilo delgado de cabello? Cierra la cita. Es decir, lo que en este mundo parece ser, los arrogantes que parecen ser como una persona inamovible, gigantesca que se impone, ¿cierto? Que no se mueve para nada, un arrogante que a veces ni siquiera llora, pasan cosas terribles en el mundo y son desfachatados totales, no les interesa. Ah, es una vida, ¿qué importa sus números? Sigamos adelante, no nos interesa esto ni esto otro, ok.
gente que parece una montaña. En cambio, los que son justos y no arrogantes, los tratan como quieren. De aquí para allá, como un pelo de cabello, ¿cierto? Los suben y los bajan. Pero dicen los sabios que en el mundo venidero, cuando el Eterno destruya la mala inclinación y la arrogancia del corazón, para los malvados será como un hilo de cabello que no fueron ni siquiera capaces de conquistar. Pero para los justos será esa inclinación al mal una montaña enorme y estarán jubilosos diciendo, ¿cómo es que fui capaz de conquistar esto en este mundo, en esta vida? Conquisté lo más difícil, mi desafío más grande, esa arrogancia del corazón. Entonces, una bonita enseñanza, ¿cierto? Del Talmud realmente nos permite dimensionar que las cosas a veces se van a voltear y de hecho en este mundo, ¿cierto? A veces se imponen los malvados, la injusticia, la desfachatez, el descaro, pero en el mundo venidero todo eso no valdrá nada. ¿De qué valdrá todo eso? Al contrario, será visto como que en realidad no fueron capaces de controlar sus pasiones, sus deseos, su maldad, ¿cierto? O la inclinación o los pensamientos que vinieron a su corazón y era tan fácil hacerlo. Pero en cambio los otros, los justos, verán cómo es que pudimos cumplir esta tarea tan difícil. Y estarán totalmente sorprendidos. Bueno, la arrogancia ha destruido el mundo. Ha destruido muchas cosas, familias, personas, etcétera. Lamentablemente, la arrogancia lleva a la destrucción. Y el día de mañana, o como pasó el día de ayer, se abrió la tierra y se tragó a los que eran arrogantes, que querían, quizás, ¿cierto?, decir, Moshe, tú no tienes los pies en la tierra, te creen mejor que nosotros. Nosotros tenemos los pies en la tierra. Y descendieron, ¿cierto? Dice, fueron tragados por la tierra. Se los devoró. Realmente era Moshe quien tenía los pies en la tierra. ¿Y quién era Moshe? Una persona humilde. La más humilde persona de todos. Y de todos los tiempos, quizás. Como se dice en la Torá, ¿cierto? No hubo nadie más humilde que Moshe. Es decir, una persona que tiene los pies en la tierra es Moshe. Y la persona que cree tener más los pies en la tierra y tener más la razón y más la justicia y más todo de su lado y más y más y más y más y más y más y toda la verdad de parte suya, está aún más bajo, ¿cierto? Y está totalmente errado y equivocado. O sea, no se va a ir al cielo porque en realidad él se infló solo. Cuando uno infla, ¿cierto? Un globo, el globo como que empieza a elevarse, ¿no? Cuando uno infla algo empieza a elevarse, ¿cierto? Por el efecto que hay ahí, ¿cierto? La densidad de la masa, pero empieza a elevarse, pero el fin de la arrogancia no es otra cosa sino que caer, finalmente. Si usted infla un globo mucho, va a reventar y se va a caer. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Así que bueno, eso es lo que aprendemos como una primera reflexión. Lo otro que les quería compartir en esta mañana es que em, hubo un conflicto, hubo una discusión, hubo una posición, ¿cierto? Una de Moshe, que era la misma de siempre, y otra, la de Korah, tienen una idea diferente, quieren cambiar las cosas, quieren hacer muchas cosas, es decir, ustedes se creen que todo esto está bien, o sea, Moshe, ¿te crees tú que todo esto está bien porque tú lo has construido? Mentira, eres un privilegiado. En realidad nosotros somos el pueblo, nosotros somos los santos. No tienes por qué tú elevarte por sobre nosotros. Ok, hubo una discusión. Ustedes dicen ser los que traen, o los que Moshe, Aarón, los que merecen esto. Nosotros decimos que no. Y tenían su posición, ok.
Hay un pasaje también, ¿cierto? De nuestros sabios que nos enseña lo siguiente. Sanedrín 110a dice, aquel que se involucra en una disputa, en un mahloket, que no es por el bien del cielo, es decir, no es por la causa de honrar el nombre de Dios, como ayer hablamos, ¿cierto? Transgrede, peca. Que no sea como Korah y su asamblea. Cualquier persona que se involucra en una disputa que no tiene la intención de hacerla en honor de Dios, en el fondo transgrede. Cualquier persona, cualquier discusión. Ahora, uno dice, bueno, la disputa de Korah desafiando a Moshe y a Aarón es bastante seria esa disputa. Entonces, ¿por qué podemos decir que cualquier tipo de discusión que no es en aras del cielo, o por la honra de Dios, ¿cierto? Puede significar que esté prohibido o es una transgresión, cualquier tipo de discusión. O sea, estamos hablando de una rebelión contra Moshe, Aarón, personas príncipes del pueblo, una rebelión terrible donde Dios mismo, ¿cierto?, después actuó. ¿Cómo vamos a comparar eso con cualquier discusión común que no es en aras del cielo? Bueno, eso es lo que queremos dilucidar, ¿cierto? Al parecer, ¿cierto? Cualquier tipo de discusión de fondo, cualquier tipo de disputa de fondo que una persona quiera tener, perdura. Siempre tiene una duración. Cuando uno está en pelea por algo, aunque se hagan las paces, los problemas o las discusiones no se resuelven tan sencillamente. Cuando hubo una disputa tan grande, aunque las cosas se calmen, no van a parar. No frenan tan fáciles. Cualquier tipo de discusión siempre produce un resquemor, produce una sensación de incomodidad, un recuerdo. Siempre una discusión produce algo. Ahora, veamos otro verso donde dice el Pirkei Avot. Los sabios enseñan también. Cualquier disputa que sea por el bien del cielo perdurará, pero una que no sea por el bien del cielo no perdurará. ¿Cuál fue la disputa en honor del cielo o por el bien del cielo? Leman Shamaim, como se dice en hebreo. La disputa de los sabios entre Hillel y Shammai. ¿Y qué disputa no fue en honor del cielo, Leshem Shamaim? La de Korah y su congregación. Eso dicen los sabios y nos traen cierto a colación el caso de Korah y su congregación. Entonces dicen los sabios que cualquier tipo de discusión que es en honor del cielo perdurará. Y cualquier disputa que no es por el bien del cielo no perdurará. O sea, en un momento tendrá su fin. La disputa que perdura es como la disputa de Hillel y Shammai, que discutían ciertos los asuntos relacionados al cumplimiento de los mandamientos y cómo debían hacerse e interpretarse. En cambio, por otro lado, la disputa de Korah y su congregación dice. No dice Korah y Moshe. Habla de la disputa de Korah y su congregación. Entremos a explicar esto. Entonces, ¿por qué este pasaje, ¿cierto?, de la Mishnah del Pirkei Avot se refiere a que la disputa de Korah y su congregación hubo entre ellos, ¿cierto?, una disputa, Korah y su congregación. ¿Y por qué no dice entre Korah y Moshe, como mencionábamos? O sea, y también nos queremos preguntar, eh, ¿por qué es bueno que una disputa perdure? O sea, ¿por qué alguna discusión, una disputa en honor del cielo va a durar? O sea, ¿es que acaso queremos que siempre haya discusiones y disputas? ¿Y por qué una que es por el bien del cielo, mm, que no es por el bien del cielo o por el honor de Dios, no durará? O sea, hay cosas que... ¿Por qué es deseable que una disputa dure en el fondo? Porque en el nombre del cielo la disputa dura. ¿Por qué tiene que durar una disputa, una discusión, una mahloket? Bueno,
El sabio, ¿cierto? El Gaón de Vilna responde lo siguiente. Cuando un grupo se reúne para instigar una pelea, que no es por el bien del cielo, es inevitable que peleen entre sí, ellos entre ellos mismos. Por lo tanto, la disputa de Korah con Moshe se llama la disputa de Korah y su congregación. Es decir, Korah y su congregación pelearon entre ellos. Es decir, cuando hay personas que quieren hacer una rebelión, una revolución, una revuelta, terminan peleándose entre ellos, dice Gaon de Vilna. Porque cuando una disputa, una pelea, no es en favor del cielo, y hablemos, ¿cierto? Por honrar a Dios, por hacer mejor hacia el prójimo, en realidad por tratar de cumplir la voluntad de Dios. O sea, yo de verdad tengo una discusión porque quiero ayudar a mejorar este mundo, como ayer hablábamos, a restituir este mundo. Pero dice el Gaón de Vilna, cuando un grupo de personas se reúne para instigar una pelea, una discusión, una revuelta, que no es por el bien del cielo, inevitablemente terminarán peleándose entre ellos mismos. Divididos, peleados, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Dejémoslo ahí. Y sobre la siguiente pregunta, ¿cierto? Cuando una disputa no es por el bien del cielo, es inevitable que en el fondo se olvide la base original de la pelea. Cuando hay una discusión entre las personas y no es por el bien del cielo, siempre se va a olvidar el fondo de lo que se está tocando y la gente va a tomarlo de manera personal. Algo que no es por el bien del cielo o por el bien de la voluntad de Dios o de restituir las cosas, es decir, no estamos discutiendo porque queremos mejorar las cosas. Estamos discutiendo porque yo quiero imponerme. En realidad no quiero la solución, quiero imponerme. Siempre la discusión va a terminar en otra cosa y se va a perder el fondo de la discusión. Eso los enseñan los sabios. Es decir, la gente que quiere a toda costa algo y cuando habla y discute y pone su punto, siempre se pelea con todo el mundo y que en realidad no lo hace por el bien de los demás. Y siempre se olvida del punto original y se va a lo personal y a otro tipo de cosas. Esa gente realmente está haciendo daño finalmente. Y esto es lo que quiere decir la Mishnah cuando dice que una disputa que no sea por el bien del cielo no perdurará. Al contrario, degenerará siempre en una disputa diferente. O sea, lo que pasó en una discusión X, cuando no es por el bien de la voluntad de Dios, ni por el bien de todos, siempre pasará de una discusión a otra. Pero te estoy diciendo mi punto, pero tú te digo mi punto. Ah, pero ustedes, ¿qué pasa cuando hicieron eso? Y ustedes están mal en esto. Ah, pero ¿cómo tú aquí y allá? Ah, pero ¿cómo tú? Y empieza la discusión. Así pasa en este mundo con los arrogantes. Lamentablemente, cierto, la gente arrogante pelea, discute mucho y por todo. Y siempre se sale, ¿no? Del punto. Siempre hay que volver al punto, al fondo de la discusión. No podemos perder el objetivo de lo que estamos discutiendo. Cuando nosotros tenemos diferencias como creyentes, tenemos siempre que ir al fondo de las cosas. No tomar las cosas tan personal, eso produce mucho daño. En cambio, una disputa que es por el honor del cielo, Leshem Shamaim, por el honor de Dios y para cumplir su voluntad y ayudar a la gente y hacer el bien, siempre cuando se discuta, el punto, el fondo, va a estar siempre ahí, enfocado. Siempre se va a volver al punto, lo que queremos hacer, mejorar. No hay por qué desviarse, ahí estamos. Esto, ¿cierto? Es lo que podemos aprender de Korah Moshe y de las disputas, de las discusiones. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros discutamos, porque vamos a discutir, discutimos y lo hacemos muchas veces, no nos olvidemos del fondo. Si queremos, si de verdad estamos discutiendo para mejorar las cosas, no nos olvidemos del fondo de lo que estamos hablando, no lo tomemos tan personal. No seamos arrogantes, porque todas esas discusiones se acaban. En cambio, una discusión que
es por el honor del cielo de Dios y de ayudar a los demás y de mejorar las cosas, no se acaba. ¿Por qué no se acaba? Porque el fondo de lo que están hablando nunca se va a perder, siempre va a estar ahí. Si dos personas, digamos dos parejas, discuten, pero quieren llegar a un acuerdo, porque en realidad una disputa, tienen diferencias, pero los dos quieren lo mejor el uno para el otro, esa comilla discusión va a perdurar. A lo mejor en ciertos momentos va a salir el tema de nuevo, pero como lo hacen por el respeto y el amor el uno por el otro, siempre van a poder volver al punto para tratar sus diferencias, para ceder, para pedir al otro algo, porque en realidad el punto es lo que estamos discutiendo y siempre va a ser algo de edificación cuando uno plantea un problema que existe y se plantea una discusión de diferentes puntos de vista, porque está el problema, existe el problema. Mientras nos mantengamos en el enfoque en el problema, puede haber solución, ideas, mejora. Y a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que hiciste ahora, pero sé que estabas tratando de solucionar esto, por lo tanto, permíteme ahora ponerte mi punto de vista y probemos, a lo mejor puede funcionar. Pero no va a ser así, oh no, tú hiciste todo malo, en realidad querías todo para ti, no me hiciste caso, etcétera. Me heriste, etcétera. Siempre cuando hay un problema, se mantiene ahí, ¿cierto? Entonces, hoy día tenemos un problema grande, de hecho, con esto, porque yo personalmente creo que nuestras sociedades están enfrascadas en muchísimas disputas. Hubo revueltas, hubo rebeliones, por así decirlo, y estamos enfrentados en múltiples disputas, que mientras no se toque el fondo y no se quiera resolver los problemas, continúan, ¿cierto? Siendo, trayendo destrucción, degenerando las cosas, en vez de mejorarlas. Estamos en este punto. Y para concluir, podemos caer en la arrogancia, todos nosotros. Y también podemos caer en las disputas, en las discusiones, en las grandes diferencias y en las pequeñas diferencias. Podemos hacer las cosas en honor de Dios o no, muchas veces. Pero ¿qué nos une a nosotros? ¿Qué puede resolver los conflictos? ¿Qué nos puede unir? Dice en esta para allá, Moshe le dijo a Korah y sus seguidores, hagan esto, tomen por ustedes recipientes para incensario, ¿cierto? Y Korah y toda su asamblea. Al respecto, Rashi dice lo siguiente, dice, solo tenemos un Dios, un Aarón, un arca, una Torá, un Mizbeach, un Kohen Gadol. La Torá dice, hagan esto, tomen por ustedes recipientes para encender el fuego, para mantener el fuego, ¿cierto? Ustedes, Korah y su asamblea. Y Rashi comenta, solo tenemos un Dios, un Aarón, una Torá, un Mizbeach y un Kohen Gadol. ¿Qué clase de comentario de Rashi es este? Bueno, Moshe, lo que lee Rashi, está tratando de disuadir a que estas 250 personas, junto con Korah, intenten llevar a cabo, ¿cierto?, esta acción. Rashi señala que las naciones del mundo pueden tener una variedad de sacerdotes, muchos dioses, ¿cierto?, muchos altares, muchos libros sagrados, pero no es el caso de la Torá y el judaísmo. Solo hay uno. Y dado que nuestra fe, Dat Moshe, como se le llama, la fe de Moshe, o la religión de Moshe, ¿cierto? Es una, hay un solo Dios, por lo tanto hay un Aarón, hay un lugar para guardar la Torá, hay un Mizbeach, hay un Kohen Gadol. El desafío, ¿cierto?, que les planteó Moshe a ellos era un esfuerzo inútil. O sea, tomen ustedes, cada uno de ustedes, y hagan un incensario y preséntenlo. Pero si nuestra fe se basa en que hay un Dios, hay una Torá,
hay un altar, hay un Kohen Gadol, hay una autoridad. Entonces le está diciendo dividan esto. Es como quien dijera divide y vencerás. Si miramos, ¿cierto? Hay un templo, hay una menorá, hay una mesa, un shulchan, ¿cierto? Allí hay un mizbeach, un altar. Si hablamos del templo y hay un Aarón, perfecto. Pero hay algo que está doble dentro del Beit HaMikdash. ¿Qué es? Hay una menorá, hay un altar, hay un sacerdote que entra, un sacerdote, hay una mesa, ¿ok? Pero hay dos querubines, o querubim. Hay dos querubines encima del Aarón. Que hay dos, todo es de a uno y hay dos. ¿Cómo encajamos entonces de que hay una unidad dentro de la Torá y dentro de nuestra fe? Bueno, hay quien dice y comenta que estos querubín también significan la unidad. ¿En qué sentido? Aunque eran dos, estaban el uno frente al otro. Por lo tanto, a pesar de que eran dos unidades, digamos dos querubín, en realidad eran una entidad. ¿Por qué? Porque se miraban el uno al otro, estaban de frente. Eran como un espejo, el uno al otro. Hablando, ¿cierto?, de lo que mencionábamos, cuando dos personas, ¿cierto?, discuten o se desafían y son capaces de mirarse a la cara sin insultarse, sin desviar el tema, hablando del conflicto, mirándose a la cara, son como esos querubín, que aunque parecen ser dos, son uno, hay unidad, todos están hablando de lo mismo, del fondo del problema y no son dos entes separados discutiendo, son dos miradas de algo que están tratando, ¿cierto?, mirar un punto en común. Los querubín estaban unidos al Aarón, ¿cierto?, al arca. ¿Y qué hay en el Aarón? ¿Qué se guardaba en el Aarón? La Torá. ¿Cierto? Eran los Jotabanim, las tablas de piedra que Moshe había descendido del monte, Har Sinai. Y es la Torá precisamente el gran unificador, ¿cierto?, de todo el pueblo de Israel. Es la Torá la que es la que es capaz de unir y combinar diferentes personas con diferentes intereses o muchas diferencias en una sola nación. Una ley, una Torá. Es capaz de combinar personas diferentes en un mismo grupo, la Torá. Esa es la Torá. Eh, el gran unificador de Israel es la Torá. Es su palabra. ¿Qué nos puede unir a todos nosotros que somos tan diferentes? Físicamente, por dentro, por fuera, por todos lados. ¿Qué nos puede unir? Su Torá. ¿Qué puede, si nosotros en el centro, ¿cierto?, de nuestra discusión, Leshem Shemaim, en el nombre del cielo tenemos la Torá en nosotros, podemos ser capaces de mirarnos cara a cara, ¿cierto? Y resolver nuestro conflicto porque siempre estaremos mirando con un buen enfoque. Em, Israel es una nación rebelde, muy dividido. Es cierto, o sea, hoy día lo vemos más que nunca como nación, o sea, hay muchísimas opiniones, diferencias en el pueblo de Israel. No hay un solo tipo de judío, hay muchísimos, ¿cierto? Sin embargo, no es legítimo ser intolerantes con los demás y no ser capaces de mirarnos a la cara y con odio por nuestras diferencias, como pasaba en los días de Yeshua, ¿no? Los saduceos y los fariseos no se podían ni ver. Bueno, hay tres áreas que vamos a mencionar para poder unirnos y con esto cerramos. Tres áreas que la gente suele unirse y nosotros debemos aprovechar también para poder unirnos entre nosotros, a veces compartir, hablar algo más allá, porque a veces la religión une a personas, pero también la religión separa a personas. Hay tres cosas donde la gente, independiente de su credo, su fe, su religión, se une.
¿Qué cosas, por ejemplo? Una es los negocios. Las personas que tienen tratos comerciales, aunque sean tan diferentes, pueden unirse entre sí. Pueden darse la mano. Pueden hacer un pacto, un tratado. Pueden unirse aunque sean muy diferentes. En los negocios las personas pueden ser los mejores amigos. Piénsalo en el trabajo. Usted puede tener en el trabajo una excelente amistad con alguien. Pero es de los negocios. A lo mejor usted no la tiene en su vida personal esa persona, todo el tiempo. Pero en cuanto a los negocios y el trabajo, ahí está, a su lado. Usted es capaz de confiar en él porque sabe cómo trabaja, sabe cómo hace las cosas. Confía en él y esa persona confía en usted. Porque negocios son negocios, ¿cierto? Los negocios quedan en el área de los negocios, es decir, nuestra compatibilidad está dentro de este mundo de que somos compatibles. Y lo que no somos compatibles no interesa, negocios son negocios. Todo lo demás lo dejamos a un lado. Entonces la gente, en el fondo, cuando habla de trabajo y negocio, es capaz de dejar otras cosas a un lado para enfocarse en algo. Y esta es la clave que estamos hablando. Cuando somos capaces de enfocarnos en algo, aunque haya muchas diferencias, aunque no creamos lo mismo y seamos tan diferentes, podemos trabajar juntos. Nuestra discusión y nuestra disputa y nuestros problemas a resolver nos pueden ayudar a edificarnos. Hay un problema en el trabajo, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y no le echamos la culpa a todo el mundo. No confiaríamos así en nadie, ¿cierto? Si hay un problema de negocios, bueno, trato de hablar con mi proveedor, yo soy el cliente, trato de resolver de alguna forma para que todo, o sea, si a mí me afecta algo, a ti también te va a afectar, o sea, hablemos, negociemos, tratemos de resolver un punto en común. La gente es capaz de unirse en esto, abstraerse, ¿cierto? Dejar otras cosas a un lado, negocios son negocios, trabajo es trabajo, y la gente se une. Otra cosa donde la gente es capaz de unirse puede haber más, por ejemplo, cuando la gente está enferma. Cuando la gente está en un hospital, en urgencia, a lo mejor hay gente que nunca usted le habló por última vez hace años, pero está orando por usted. Tiene empatía. No importa que tengamos diferencias. Le pasó algo muy fuerte a una persona que a usted a lo mejor no le caía tan bien, usted se compadece. Uno siente, ¿cierto?, en su corazón una empatía. Si yo estuviera en sus zapatos, ¿cómo me sentiría? Y a veces las mismas personas en otras circunstancias pasaríamos de largo, cruzaríamos la calle, preferiríamos no saludarla, pero cuando están en un problema tan fuerte, serio, a lo mejor en un hospital, en una emergencia, ahí cierto podemos apoyarnos, empatizar, porque en el fondo el problema es fuerte, es duro. No me interesa lo demás que haya pasado. Hay un problema tan grande que todo lo demás queda obsoleto, disminuido ante ello. Y nos podemos unir. Hay momentos así en la vida, ¿no? Difíciles, complejos, que a veces unen a las personas más allá de lo que quieren permanecer unidas en otros momentos. Y es la Torá la que nos unifica, finalmente. La Torá nos habla del amor, de la compasión, de la piedad, de la justicia. Cuando hay una injusticia y usted ve que a alguien le han hecho una injusticia y usted va y lo ayuda, no importa que se haya peleado 1000 veces con esa persona. En ese momento usted va a hacer lo que necesitaba. No importa la diferencia y todo lo que haya pasado. Si usted ayuda a alguien que le han hecho una injusticia a reparar eso, usted se ganó como el cielo para esa persona. Hay momentos, hay circunstancias donde discutimos y nos diferenciamos, pero también hay momentos y circunstancias donde nos podemos unir, ser uno y, y con la unificación de la Torá, como decimos en las oraciones, ¿cierto? Unifica nuestro corazón para amar y temer tu nombre, unifícanos. Danos de tu amor, danos de tu piedad, danos de tu misericordia, unifícanos en tu Torá, para que veamos lo que tú ves y no lo que yo veo. Y hay momentos donde
Solo basta tender la mano, aunque nos hayan odiado, nos hayan maltratado. Si tú tiendes la mano en ese momento, todo problema, toda discusión y toda disputa se acabó, se vino al piso. Y la Torá y los valores que nos entrega unifican a las personas, traen restauración, nos logran, cierto, unir personas que se visten diferentes, que hablan diferentes, vienen de origen diferente, cierto, de diferentes nacionalidades, a lo mejor todo diferente, pero nos pueden llegar a unir, podamos llegar a compartir algo, cierto, en común. Em, y una de esas cosas que la gente a lo mejor más las une a veces es el deporte. En el deporte la gente va a un estadio, está en una casa, todos celebran, se abrazan, a lo mejor nunca se iban a dar la mano y de repente pasa algo y se están abrazando. Porque en el fondo las cosas que nos apasionan nos pueden unir. Y tenemos que tratar, ¿cierto?, de que a la gente la pasión que sienta. A lo mejor hay gente que siente pasión por el deporte y otra, los negocios, otras cosas. Pero si nuestra pasión es de verdad amar la Torah, hacer su voluntad, si nuestra pasión es seguir, ese es siempre nuestro enfoque, nuestro foco. Siempre está ahí la Torá como los querubim, ¿cierto? Se miran y ahí al medio está la Torá. Si siempre está ahí y es nuestra pasión cumplirla, hacer lo que está en ella, ayudar a los demás con lo que está escrito, vamos a terminar unificando, ¿cierto? Empatizando con los demás, siendo uno en los momentos necesarios. Y no como pasó en esta parasha. En un momento donde Israel venía en decaída, ¿no? La autoridad de Moshe, su palabra, estaba siendo cuestionada. La tierra era de leche y miel, pero a lo mejor bastaba que un grupo de personas, en vez de decir, bueno, ya no nos sirvió este liderazgo, nosotros tomamos el control y entremos en la tierra, quizá, hubiesen dicho de manera diferente, colocar el gran problema, en vez de decir todos somos santos, haber dicho todos tenemos un problema. Hemos sido arrogantes y no hemos sido agradecidos en este momento. A Moshe le debemos mucho, a Aarón, a todos ellos, a Dios, y hemos sido mal agradecidos hasta aquí. Y queremos más y más y más si no somos capaces nosotros de dar algo. A lo mejor si hubiesen hecho una autorreflexión, todos estos líderes que estaban ahí, el pueblo se hubiese arrepentido y quizás qué cosa hubiese cambiado en ese momento. Pero no fue así, vino otra caída. Entonces, hay momentos clave donde o seguimos cayendo o ayudamos a unificar y a levantar las cosas. Quiere el Eterno que seamos unificadores. En el nombre del Eterno, ¿cierto? Unifiquemos nuestra familia, nuestro entorno, en nuestras labores diarias, nuestro trabajo, nuestra escuela. Seamos unificadores con su Torah. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.